Desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, nuevamente aquí con ustedes, Agrodinámica, el podcast para el campo. ¿Qué tal, Paloma? Hola, ¿cómo estás, Cuauhtémoc? Bien, aquí, nuevamente, segunda etapa de las micorrizas. Sí, nos vamos a agarrar la segunda parte de las micorrizas, este milagro subterráneo, como lo habíamos comentado en el anterior podcast. Y bueno, ya en ese episodio abordamos lo que son las micorrizas. Participamos también un poco de lo que es sus beneficios, de lo que es lo que nos enriquece en la agricultura, y ahora pues nos vamos a ir con una parte que también es como muy fundamental, ¿no? Que es la parte de los tipos de micorrizas, ¿no? La clasificación tal vez de las micorrizas. Bueno, antes solo para tenerlo presente, la micorriza es el aporte biológico de nutrientes a los cultivos. Es lo que la naturaleza ha dado para que las plantas se nutran en el proceso de evolución y en esa sinergia que establece las relaciones de suelo, planta, microorganismos. Y entre otros microorganismos, la micorriza es responsable de la movilización de fósforo, de nutrientes, y las bacterias aprovechan su estructura para transportar nitrógeno. Y de agua. Y desde luego, son maravillosas. Mayor tolerancia al estrés hídrico. La retención. Todos esos beneficios que nos dan como consecuencia de la reducción de fertilizantes químicos y la mejora de las condiciones de salud de la raíz de la planta, y una planta sana es más productiva, con mayor actividad fotosintética. Todos esos beneficios tienen que ver con la actuación de las micorrizas en el suelo, en la raíz. Sí, pero bueno, tipos decías. Sí, o sea, un poco que presentemos como la clasificación de las micorrizas, y de ahí nos vayamos como en esta parte donde qué tipo de micorrizas son las más adecuadas. Bueno, dijimos sí, son las micorrizas, ya están en el suelo, pero también existe la producción de micorrizas, que ese va a ser el bloque 2 de este episodio. Pero a ver, para no irnos mucho a temas taxonómicos, las micorrizas se ubican en dos grandes grupos. Primero, las endomicorrizas y ectomicorrizas. Las ectomicorrizas son microorganismos prácticamente exclusivos de los cultivos forestales, que colonizan las plantas, los árboles. Cuando revisamos la raíz de un pino y vemos una raíz sana y blanquecina, que se le ve ahí, esa se alcanza a notar, se ve. Entonces esas son las ectomicorrizas, escleroderma principalmente. Y la endo es la que coloniza la mayoría de los cultivos. Y se llama endomicorriza porque la ecto coloniza en la epidermis de la raíz, entre las células, entre cada célula coloniza, y ahí está la ecto. Y la endomicorriza, que se ubican dentro de los grupos, sobre todo glomales, y que son vesículas arbusculares. Y se le dice arbuscular porque esa micorriza empuja la pared celular y desarrolla allí ese arbúsculo, como un arbolito. Pero imaginemos un globo, un globo que le pones la mano así, le empujas con el puño hacia adentro, y por el otro lado parece que el puño está dentro del globo. Pues eso pasa. La micorriza empuja la pared celular y hace su arbúsculo, pero y la pared celular la envuelve sin perforar ni nada. No, la célula, la pared celular la envuelve. Y en ese punto se adelgaza la pared celular, y ahí es donde se da el intercambio de nutrientes que transporta la micorriza a través de las hifas, y ahí se da el intercambio y pasan al citoplasma y pasan a la célula y a los tejidos de la planta. Entonces por eso se llama endomicorriza, porque parece que está dentro.
Decía, pero ese es lo que se... Entonces son esos dos grupos. La ectomicorriza no se han establecido sistemas de propagación. Generalmente son colectas de los bosques. La ectomicorriza se hacen colectas, se colecta la espora y esa se prepara en medios adecuados para su conservación, y esa es la que se lleva a los productores de planta forestal, se lleva a los viveros y ahí se inocula la planta cuando se está produciendo, de manera que cuando vaya al campo los arbolitos ya vayan inoculados con la micorriza, la ectomicorriza. La más usada en el caso de México en la producción de pinos se llama Scleroderma taxensis. Pero esa, digamos, dejémosla para hablar, porque decías que de sistemas de producción, sí, de la endomicorriza, que transporta fósforo, calcio, azufre, zinc, manganeso, magnesio, todos los minerales del suelo, los solubiliza y los transporta y los pone disponibles a la planta. Entonces, por eso su gran riqueza en el aporte biológico de nutrientes. Y bueno, entrando al tema de los sistemas de producción, son varios, y eso es muy importante que podamos irlo precisando, porque tenemos sistemas de producción con los que el INIFAP inició en la década de los 90, 1993 en específico, que se hizo un programa nacional de biofertilizantes y duraron varios años produciendo biofertilizantes. Actualmente lo siguen haciendo. Sí, bueno, o sea, lo que un poquito estoy medio revisando los apuntes que realicé, hay estas endomicorrizas, ¿no? Que es son las más comunes en la producción de alimentos, pues entre ellas la parte de las leguminosas, los frutales, los cereales, las hortalizas, las herbáceas. Uh-huh. Estas, para la parte de la inoculación, o sea, vamos a entrar en la parte de la producción de la micorriza, ¿no? De los procesos de producción de la micorriza. Bueno, cómo se usan es un tema, y lo otro es cómo se producen. Sí, empezamos por el proceso de producción. De cómo se usa. Bueno, y luego la aplicación. ¿Está bien? Sí. Es importante. Los sistemas de producción, entonces, el que más usamos en México es en suelo. En suelo. En suelo. Bueno, hay que tener presente de un tema. Para que la micorriza se propague, uh-huh, obligatoriamente se requiere raíz. Se quiere la raíz de un cultivo. Técnicamente se dice es un simbionte obligado. Se ocupa la raíz para poderse reproducir, alimentar y reproducirse. Y entonces se pone en suelo una cama, que se llaman canteros, con suelo esterilizado para que no haya otros microorganismos. Lo ideal es que sea un suelo arenoso, porque si metemos un suelo arcilloso se complica. Si hay una antes para revisión del suelo, para checar la salud del suelo, para monitorear ese aspecto, para poder ver. Todos los suelos tienen una gran diversidad de microorganismos, y unos buenos y otros patógenos, entonces conviene esterilizarlo. ¿Cómo esterilizarlo sin usar pesticidas altamente peligrosos? Uno es con energía solar, uh-huh, metiéndolo en una cubierta de plástico y dejándolo un periodo de 3-4 meses a que esté calentando ahí, uh-huh, con el sol, y eso lo empieza a esterilizar, y en capas no mayores a 40 centímetros. Uh-huh. El otro es dióxido de cloro, utilizando el dióxido de cloro para esterilizar, ozono también, que puede ayudar, y ya que esté limpio el suelo, se establece el cultivo trampa.
para que haya raíz. Explícanos qué es eso del cultivo trampa. Es un cultivo. Siembras sorgo, siembras un pasto, raigrás, siembras cebolla, siembras avena, que es un cultivo que inoculas con tu hongo semilla ese cultivo. Ahí se hace el tratamiento de inoculación para que crezca la raíz teniendo el hongo ahí presente. Y el hongo, ya comentamos que come de la raíz, que la planta exuda nutrientes y le da de comer. Las endomicorrizas. Y las ecto también. Las dos. Pero las más utilizadas y las que estamos ahorita en la agricultura, viendo es la endo. Estoy hablando de la propagación de endomicorrizas, de endos. En gramíneas, frutales, hortalizas, lo que comentabas. Y esa endomicorriza, cuando siembras tu cultivo para la propagación de micorriza, inoculas la semilla y el suelo, le pones ahí micorrizas y le das, establece el cultivo. Pero yo estaba aclarando que tengamos presente que come de la raíz y la micorriza está ahí viviendo. Cuando la planta entra a su ciclo final, que ya va a dar el grano, por ejemplo, y la planta ya va a su etapa final y va a morir, reduce los exudados por la raíz, porque ya está en su etapa final. Y la micorriza se da cuenta cuando reduce los exudados. Y entonces la micorriza empieza a esporular, a propagarse, para colonizar o esperar en el suelo otro cultivo. Sí, bueno, como que creo que también nacen como la profundidad hasta de 3 metros antes de la expansión. Y además los hongos, antes que la raíz, muchas veces, dependiendo de la salud del suelo, a veces el hongo agarra pues todos los nutrientes que no puede alcanzar la raíz, ¿no? Bueno, sí, ese es otro tema, porque estábamos hablando... Pero es parte de las micorrizas, ¿no? Sí, pero estamos hablando del sistema de producción. Eso que estás diciendo es otro tema. No, pero estabas comentando también de cómo comen Sí, por eso, a través de los exudados. Pero hay que tener presente que cuando la planta empieza, ya en su etapa final, reduce el exudado y esporula. Cuando lo que queremos es producir micorriza, no grano, entonces sometemos el cultivo a etapas de estrés y lo estresas, le quitas el agua y le dejas ahí la planta, sino también le reduces los nutrientes y entonces la planta se estresa y reduce los exudados y ahí está la micorriza esporulando. Y ya la dejas así unos días, la vuelves a regar y le vuelves a dar nutrientes y otra vez la planta se recupera y otra vez exudados. Y al rato, a los 15 o 20 días, otra vez la estresas y otra vez la micorriza empieza. Y así vas sometiendo etapas de estrés y haces conteos, sacas muestras de suelo, te lo llevas al laboratorio y cuentas cuántas esporas viables tiene por gramo de suelo. Y cuando tienes más de 20, lo ideal es 40 esporas por gramo, quitas el cultivo, toda la planta la quitas y la raíz con el suelo se microniza bien, se muele en un molinito. Lo ideal es un molino que no tenga la campana abierta, sino un molino cerrado y se muele bien y eso se envasa. Las bolsitas que tú has visto del INIFAP, de bolsitas de micorrizas que luego hemos andado repartiendo en Agrosano. Sí. Pues ese es suelo molido con todo y raíz. ¿Y qué va ahí? Van segmentos de raíz colonizados con esporas, con hifas, con micelio. Son segmentos muy pequeños micronizados. Y resulta que la espora, la hifa o el micelio es infestivo y genera una nueva micorriza. Por eso la bolsa es el inóculo que se usa para la agricultura. Entonces, el sistema de producción, ese es, digámoslo, el término general.
el que estableces un cultivo, inoculas y le das, sometes a varias etapas de estrés para provocar esporulación y obtienes ya un inoculante, que es comercialmente se le llama biofertilizante, pero es un inoculante porque vas a inocular otros cultivos. El suelo es el primer sistema. El otro sistema de producción es un sistema hidropónico. Establece un invernadero, no está a cielo abierto como el otro, el cantero, ya es en agricultura protegida. En charolas pones tu cultivo trampa y haces tu cultivo y vas inoculando en las charolas o en bolsas de manera independiente a cada planta para estar provocando ahí la esporulación. Ese lo hacen en España, lo utilizan. Es el más común de ella. Y el otro sistema es un sistema aeropónico, donde tienes tú tu cultivo en charolas y con agua estás desarrollando, pero no tiene suelo. Está en nutrientes líquidos, la planta creciendo su raíz como en el aire y nutriéndose con el agua nada más. Interesante. Bueno, hay mujeres que en sus casas tienen plantas en agua, ¿sí?, y que echan raíz como el teléfono. Sí. Entonces ahí está en la pura agua y se ve que se echa su raíz. Bueno, pues así se establece un cultivo aeropónico y está en el aire la raíz. Y ahí se coloniza y en el agua va la micorriza, coloniza y se propaga bajo ese sistema. Igual, etapas de estrés y vas provocando esporulación en el sistema aeropónico. ¿Qué ventaja tiene? Que ahí no tienes suelo. Que ahí a la hora de cosechar tienes solo raíz, micronizas muy bien, ya es un polvo más fino y sin suelo. Eso facilita la aplicación, que ahorita vamos al tema de la aplicación, que decías, o el uso que tú comentabas. Y el otro sistema que hay para propagación de micorrizas, de endomicorrizas, es propagación in vitro. Eso ya es en un laboratorio, en cajas Petri, pones a crecer la raíz, generalmente esas raíces de zanahoria, y se le da un manejo a la raíz para que no crezca la planta ni crezca el tubérculo, la zanahoria, sino nada más crece la raíz. O sea, se va llenando la caja Petri de raíz y ahí siembras tu inóculo, tu micorriza, y le das un medio nutritivo para la raíz y está alimentando a la micorriza. ¿Esa técnica la usan en la biofábrica de Nuevo San Juan para Angaricutira? No. ¿No? In vitro no. Pues es un poco ese... No, eso es de otro tema, de tricodermas y otras cosas. Estás hablando de... pero en los centros de producción de bioinsumos de Agrosano no se reproduce la micorriza. No, en cantero, sí, pero no en cantero. Sí, en el suelo. Sí, la propagación in vitro nada más se hace en 3 empresas en el mundo. Órale. O sea, eso está más controlado, pero ese es el sistema. La raíz... Y ahí que, o sea, ¿por qué se hace ese por qué es tan especial o por qué es tan cuidado? Porque tiene... ¿Qué beneficios tiene? Tienes un producto totalmente aséptico de mayor concentración y un producto que no lleva suelo ni nada más que solamente la raíz. Es muy parecido al aeropónico, nada más que el aeropónico tienes los cultivos y acá tienes en un medio más controlado la caja Petri. Y da la ventaja que se aplica, como va pura, prácticamente la micorriza, se llaman propágulos cuando va micelio, hifas, y eso lo aplicas al sistema de riego, lo aplicas a cultivos muy tecnificados, en las concentraciones que quieres, lo aplicas a agricultura más tecnificada y entonces tiene más ventajas de manejo. No puedes meter a un sistema de riego suelo porque quieras o no lleva partículas de arena. No puedes meter a una inoculadora mecánica
mucho porque va desgastando en las sembradoras, te va desgastando los discos. Entonces, la micorriza en suelo se utiliza más con pequeños productores que siembran a mano o que usan tipo drench en mochilas sin boquilla. Le quitan la mochila y lo están agitando para que vayan inoculando directo al suelo. Entonces ese es los, digamos, 4 sistemas de producción de micorriza que hay. La que está totalmente disponible y muy accesible para los productores, pues es precisamente los canteros o algún sistema de invernadero. Que son los más accesibles, ¿no? Sí, muy accesible. Y lo estamos, bueno, en Agrosano ya hay cerca de 50 sitios produciendo micorriza para los propios grupos de productores. Ahora el tema del uso. Sí, el uso, bueno, pues un poco ya nos hablaste de la aplicación, ¿no? De cómo se aplican, pero el uso, bueno, también en el episodio pasado nos contaste que hay una proporción de cuánta o cómo, cuánto se puede poner en los cultivos, si hay una relación, así como, no sé si llamarlo como tabuladores, cantidades, ¿qué cantidades? ¿no? O sea, sí, hay una, bueno, primero un trabajo importante que hizo el INIFAP de investigación para determinar qué cantidad de mínima de esporas por gramo había que aplicar. Esporas por gramo. Sí, por gramo de suelo. En las bolsas que en base al INIFAP de 1 kilo lleva 20,000 esporas por gramo. Y en algunos casos han envasado hasta 40,000. Y eso lo aplicas para 1 hectárea de maíz o para 1 hectárea de sorgo. Cuando se pone, por decirte, en trigo, el trigo tiene de 120 a 150 kilos, algunos hasta más, por hectárea de semilla. En el maíz tiene más o menos 20 a 25, algunos hasta 30 kilos de semilla. Para que veas la diferencia. En avena, 120 kilos de semilla por hectárea. Y en cultivos perennes como plátano, son las dosis diferentes. La base es la bolsa, una bolsa para 1 hectárea de maíz. Para limón, el INIFAP ha utilizado de 2 a 3 bolsas por hectárea. En caña de azúcar igual, de 2 a 3 bolsas por hectárea. En plátano también 3 por hectárea, o 3 dosis, le dicen. Pero luego tú te preguntas, a ver, en 1 hectárea de maíz hay de 80 a 100,000 plantas de maíz. Y nomás estás poniendo 20,000 o en el mejor de los casos 40,000 esporas. ¿Cómo está eso? De que pones menos esporas que cantidades de semillas que siembras. A ver. Inoculas la semilla. ¿Cómo se usa? Se agarra el producto, se le pone a la semilla un adherente con 600, máximo 700 mililitros de agua, un adherente, y mezclas el polvo. Se mezcla bien y entonces queda cubierto el polvo y pegado en la semilla con ese adherente. ¿Qué adherente? Pues baba de maguey, de agave, de nopal, perdón. Y eso es adherente. Órale. Una arcilla en polvo bien micronizada, fina, pues también son adherentes. O sea, adherentes que la gente tiene en la mano. Y eso lo mezclas y ya se siembra. Y tus 20,000 quedaron revueltas en... Aparentemente toda la planta, toda la semilla tiene, porque toda queda con polvito. Pero lo que sucede es que una micorriza, como las plantas van a corta distancia, coloniza varias plantas. Y cuando uno muestrea, agarras al azar cualquiera y todas tienen. Sí, pues ese es como el gran milagro de las micorrizas, ¿no? Cómo sucede. Y se empiezan a extender y se empieza a comunicar todo y esa relación
pues maravillosa entre la simbiosis entre los microorganismos, la raíz, la planta. Entonces se aplica en lo ideal en su aplicación es que se aplique en el caso de gramíneas en el momento de sembrar. Gramíneas, maíz, sorgo, trigo, arroz, frijol. Se va en el momento de sembrar. Igual las leguminosas como el frijol. Porque entonces se empieza a actuar desde que empieza a nacer la planta. Desde el inicio. Desde que se empieza el brote, el germen. Y en el caso de cultivos perennes, ya habíamos comentado, en la época de que inicia la lluvia es que empieza la planta, los árboles a regenerar su raíz. En el caso de cultivos como la caña, se inocula la semilla cuando se siembra la caña. La semilla en la caña son trozos de caña. Eso ahí se van tirando los trozos de caña y se le va echando en líquidos sobre la caña y se tapa. En el caso de la caña, que ya son socas, que se les llama cuando ya es un cultivo que ya cosecharon y ya nomás viene el rebrote, entonces ahí con la bomba abierta como tipo drench le llaman, se va tirando. Y entonces todo eso, pero hay que tener algunos cuidados porque estamos trabajando con microorganismos vivos. Sí. Bueno, eso yo creo que va a ser en el siguiente episodio, porque se nos acabó el tiempo. Sí. Ya es momento de irnos despidiendo. Por lo que vamos a reafirmar ciertos puntos muy importantes de que ya hablamos de la micorriza. La micorriza, que bueno, volvemos. ¿Qué significa micorriza? Que es hongo raíz, ¿no? Son una palabra, es mico en inglés y risa en griego. Entonces creo que la micorriza es pues también, además de ser el milagro subterráneo que puede estar al alcance de todos y que además la práctica de cómo hacerlo cada vez es más sencillo y que lo podemos tener al alcance, que podemos aprender, que Agrosano lo está aplicando, que lo está reproduciendo, que se está transmitiendo los conocimientos y saberes, que sabemos que además de repartir los nutrientes, de estar, pues de llevar como todos estos, el zinc, el fósforo, pues también es un gran es un gran promotor para la retención hídrica. Ayuda para el estrés hídrico y nos fortalece en los tiempos de sequía, que es importante que tomemos estas prácticas y las empleemos en el campo, que el campo es, pues, sin él no hay vida, ¿no? Y entonces, no se acaman. Y no se acaman. La planta adquiere mayor resistencia por la fijación del calcio. Y más verdes y más hermosas y bueno, eso es lo que estamos promoviendo en Agrodinámica, las prácticas agroecológicas a través de Agrosano, que pues también ustedes pues, también sepan un poquito, así como yo, que estoy aprendiendo pues todos los días sobre estos temas que me llenan el alma. Entonces, pues muchas gracias, Cuauhtémoc, nos vamos despidiendo. No sé si quieras agregar algo más a este final de este episodio de Agrodinámica, el podcast del campo. Bueno, nada más que tengan cuidado los compañeros cuando aplican micorrizas. Suelos ácidos las bloquean. Abajo de 4 no conviene. De 5 ya te empieza a tener problemas. No transportarlas en altas temperaturas, no someterlas directamente a los rayos del sol, para cuidar que no las afecte el sol, y cuando se aplican hay que hacerlo temprano, en la mañana antes de amanecer o por la tarde o preferentemente noche. Temprano. Sí. Oye, ¿va a haber un tercer episodio de micorrizas? Se quedan colgando otros temas, ¿no? Pues bueno, siempre hay muchos sí, es que es muy importante que sigamos que la saga de la micorriza. Conviene episodio que invitemos a un productor que esté utilizándola, que diga su experiencia. Me late. Una cosa es que diga Cuauhtémoc y otra cosa es en campo, en la parcela, cómo les fue. Me late. Y estaría buenísimo uno que haya experimentado en carne propia en la experiencia de
de las prácticas tradicionales y cuando llegó Agrosano a su vida y cómo son estas prácticas, cómo ha mejorado, ¿no? Sí. Su sistema agro. Me parece muy bien, muy Bueno. bien, pues que así sea. Es una promesa de acá de Agrodinámica, el podcast del campo. Pues muchas gracias, Cuauhtémoc. No, Nos con vemos mucho gusto. la próxima semana. Claro, sí. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.